familia, alumnos y profesores presentes. El día de hoy se presenta el proyecto anual de quinto grado a cargo de la licenciada Angélica, Ana Laura y su servidora Blanca Estela, Viajando por el Tiempo. La dinámica será la siguiente. Se presentarán los acontecimientos más relevantes de la historia de México por bimestre. Primer bimestre, México independiente por el grupo de quinto C. Segundo bimestre, de la reforma en la República restaurada por el grupo de quinto A. Tercer bimestre, del porfiriato a la Revolución Mexicana por el grupo de quinto A. Agradecemos su presencia y brindémosle a los niños un fuerte aplauso para comenzar. Sí, bueno. Buenos días, alumnos, padres de familia y profesores presentes. El día de hoy les voy a contar una historia inspiradora, valiente y muy triste. La historia de México. Nosotros sabemos que vivimos en una república, que nuestro gobierno está bien establecido y que gozamos de leyes, derechos y obligaciones, pero no sabemos todo lo que México tuvo que pasar para ser un país independiente y feliz. Ahora, con la siguiente historia, nos sabrán. Había una vez un país que se llama España. Ellos viajaron en un barco muy grande en busca de nuevos horizontes y llegaron a América, que es el continente en el que actualmente nosotros vivimos. Los españoles encontraron grandes riquezas que nosotros poseíamos, como oro, plata, piedras preciosas, lugares hermosos, agua, petróleo, etc. Y decidieron conquistarnos, es decir, tenernos bajo su mano. Nos impusieron su religión, nos contagiaron sus enfermedades y lo peor, éramos sus esclavos. El pueblo estaba en descontento por tantos años de esclavitud y por ello un grupo de personas decidió hacer una conspiración para que cayera el mal gobierno español y fuéramos por fin libres. El 16 de septiembre de 1821 se proclamó la independencia de México. Por fin éramos libres. Pero no todo era felicidad. Ahora nos encontrábamos con muchos problemas políticos y por ello, entre el año 1821 y 1851, nuestro país tuvo más de 20 presidentes. ¿Cuándo se ha visto eso? Ahora éramos un país libre, pero no sabíamos qué hacer, cómo gobernar, cómo hacer que la economía de México aumentara, que nos reconocieran como un país independiente. ¿Quieren saber todo lo que pasó una vez que fuimos independientes? Pues a continuación nuestros compañeros lo contarán. Al término de la independencia, México se volvió un país libre y soberano, es decir, libre de cualquier dominio extranjero. Podíamos elegir nuestras propias leyes y gobernar nuestro país. Muchos mexicanos pensamos que con la independencia en México iba a iniciar un ambiente de paz y bienestar, y algunos pensaban que íbamos a ser ricos. Pero ustedes, ¿qué creen que pasó? Pues no, porque desde un principio México tuvo varias dificultades con la guerra de 11 años entre los insurgentes. Arruinó la conversión de agricultores y provocó la destrucción de pueblos, haciendas y minas. Estábamos muy mal, y si a eso le agregamos que México era un país muy grande y mal comunicado, nuestra situación era fatal.
pues los caminos se llevaban en malas condiciones y abundaban los bandidos. Estábamos mal, la población estaba dividida. Gran parte de la población era pobre, mientras que la minoría disfrutaba de abundantes riquezas. Más de la mitad de la población eran indígenas y padecían de abusos y discriminación. Las leyes creadas después de la independencia, lejos de ayudarnos a brindarnos protección, favorecieron a que hacendados y rancheros los despojaran de sus tierras. El país estaba en guerra a causa de las diferentes ideas políticas de cómo gobernar. Estábamos en crisis y nos preguntábamos, ¿valió la pena separarnos de España? Nosotros, Vicente Guerrero y yo Iturbide, encabezamos el Plan de Iguala, en el cual México debería ser gobernada por una monarquía constitucional. Eso significaba que debería ser gobernado por un rey, pero ese rey no gobernaba según sus deseos, sino la Constitución. Según el Plan de Iguala, el trono mexicano debería ser gobernado por un príncipe español y mantener la paz con España. Pero España no aceptó nuestra independencia y se negó a mandarnos un príncipe español. Pero no nos importó, porque con mis propuestas los muy tontos me eligieron. Sin embargo, el trono no duró mucho tiempo, porque había más gente que me rechazaba como militar que como monárquico. Me enojé con el Congreso y lo mandé a encerrar. Yo, Vicente Guerrero, me levanto en armas contra Iturbide, el emperador y parte del ejército. En 1823 le ganamos a Iturbide y tuvo que retirarse de su cargo. En 1824 acordamos establecer una república federal. Este cambio quedó establecido con la Constitución de 1917 o también llamada Carta Magna. El primer presidente de México fue Guadalupe Victoria, un antiguo insurgente que salió electo en 1824. Durante su mandato todo se mantuvo en calma. Yo fui el siguiente presidente de México y enfrenté con éxito un intento de reconquista española. Mientras los distintos grupos políticos se disputaban la presidencia, en España no se reconocía nuestra independencia, así que un grupo de españoles ubicado en el fuerte de San Juan de Ulúa, en Veracruz, se plantó en México con la finalidad de una segunda conquista, pero el general Pedro de Sáenz logró un convenio en el cual se pactaba la rendición del ejército español, y gracias a esto, en 1825, España reconoció nuestra independencia. Los franceses querían que México volviera a establecer un gobierno monárquico con la finalidad de obtener ventaja para hacer negocios. Inglaterra era uno de nuestros principales prestamistas. Esto ayudó mucho al gobierno de Guadalupe Victoria, pero provocó un gran endeudamiento que se prolongaría por décadas. Y por fin, en 1836, Inglaterra reconoció nuestra independencia, así como también Estados Unidos, Holanda y Francia. Por otra parte, Texas contaba con unos cuantos habitantes extranjeros y permitió que se establecieran ahí con la condición de que respetaran nuestras leyes y fueran católicos, pero fueron muy abusivos y en poco tiempo llegaron muchos extranjeros con costumbres propias y aparte tenían esclavos, lo cual era en contra de nuestro país. Así que Estados Unidos optó por comprarle Texas a México, pero el gobierno se negó ya que se consideraba una traición a la patria. Como México se volvió una república centralista, los tejanos estuvieron descontentos y
con este pretexto los tejanos se declararon independientes. A principios de 1824, yo, Antonio López de Santana, marché con mi ejército hacia Texas con la intención de someter a los colonos rebeldes. Tuvo algunos triunfos, pero finalmente derrotado y capturado en la batalla de San Jacinto en 1836, y cuando estaba capturado firmó un acuerdo donde aceptaba la independencia de Texas, o sea que pertenecía a Estados Unidos. Así es que gracias a mi gran culpa, Texas ya no nos pertenece. El Congreso negó aceptar ese convenio, ya que no nos pudieron vencer a nosotros los estadounidenses, ya que como siempre no tenían dinero para hacer una campaña militar. Finalmente logramos nuestra independencia en 1845. Texas se volvió un estado más de Estados Unidos. A lo largo de muchos meses negociaron términos de paz, donde los estadounidenses pretendían apoderarse de Nuevo México, California, Tamaulipas, Coahuila y Sonora. Nos querían dejar sin nada de territorio. Obvio, nos negamos, pero en febrero de 1848 se firmó un tratado de Guadalupe Hidalgo, mediante el cual México aceptaba la pérdida de Nuevo México y California, pero Estados Unidos se comprometió a pagar una compensación de 15 millones de pesos, lo cual era una miseria. Pero a Estados Unidos no le bastaba con tener Texas. Ahora, como parte de su territorio, quería extenderlo hasta las costas del Pacífico. Para conseguirlo, nos propuso a los mexicanos darnos Nuevo México y California. Obvio, nos negamos, pero los tramposos de los estadounidenses planearon quitárnoslo militarmente. Marinos mexicanos defendieron el puerto, pero nos rendimos ante su real superioridad. Por parte del enemigo, ellos eran más. Mientras tanto, durante la primera mitad del siglo XIX, las ciudades de México eran pequeñas y pocas pobladas. La mayor parte vivíamos en zonas rurales y nos dedicábamos a la agricultura. Muchos vecinos dejaban sus hogares para irse a vivir a la ciudad. El ejército mexicano obligó a los campesinos a unirse. Esto provocó que se desintegraran nuestras familias. En las ciudades comenzaban a circular periódicos y revistas, aunque mucha gente no sabía leer. Se comenzaban a organizar fiestas religiosas y celebraciones cívicas. Lo único que nos divertíamos eran corridas de toros, jaripeos y peleas de gallos. En las ciudades, la vida cambió poco a poco. Ellos desempeñaban oficios como jornalero, ambulante, artesano y trabajos domésticos. También habían empleados públicos como funcionarios, militares, profesores, abogados y sacerdotes. En el siglo XIX la mayoría de las personas viajaban poco o a lugares cercanos, pero no era muy común trasladarse a lugares distantes. ¿Saben por qué? Porque los viajes podrían durar días, incluso semanas. Los caminos eran malos, los transportes incómodos. ¿Cuánto tardaríamos de llegar ahora de México a Puebla? 3 horas a lo mucho, pero no era muy y ellos 2 días, imagínense. En el siglo XIX yo transportaba personas en caballo, a pie en diligencias o mulas, la mercancía en carretas. Por ganar
noche los viajeros se hospedaban en mesones o posadas. ¿Saben por qué? Porque los caminos eran inseguros, pues yo y mis amigos robábamos sus pertenencias. Con frecuencia robábamos y los despojábamos de sus mercancías. Como en ese tiempo no había cuerpos policíacos, yo y mis amigos nos robábamos con confianza. Y además los jefes militares estaban de acuerdo con nosotros. Tuvimos mucho trabajito en la parte del siglo XIX. Según eso, afectaba el comercio. Tuvimos que dedicarnos al robo por la pésima economía del país y la falta de autoridad. Eso no era mi culpa, ¿o sí? Después de la independencia llegamos algunos empresarios y comerciantes extranjeros a México para hacer negocios, pero nuestros negocios resultaban dañados por constantes enfrentamientos entre México y otros países. Los chismosos de los franceses se quejaron con su gobierno por esta situación que acaba de mencionar mi compañero François. Una vez, François reclamaba que según por su pastelería deshecha, debíamos de pagarle la cantidad de 600,000 pesos. Era una cifra exagerada, ni valía eso. Como no teníamos cómo pagárselo, Francia mandó barcos de guerra al Golfo de México con la intención de bloquear el comercio de nuestro país y presionarnos para pagarles. Y ante esto, no tuvimos de otra que pagarle la cantidad de 200,000 pesos para que se retiraran los barcos franceses. Nos cobraban un buen de intereses, cabos y vos no creen, pero bueno, esta es la tan llamada y conocida guerra de los pasteles. La primera forma de gobierno que tenía México a principios del siglo XVIII fue un imperio regido por Iturbide, pero gracias a su mal gobierno el imperio cayó y cambiamos a una república federal que se creía que era la mejor para el país. Pero en 1840 cambiamos a una república centralista que tuvo vigencia de 10 años, pero finalmente el Congreso modificó el sistema de gobierno y convirtió a México en una república federal que quedó establecida en la Constitución de 1824. Los conservadores, ya que querían gobernar con un ciudadano mexicano, permitir la libertad de culto, hacer cambios en la educación, libertad de expresión y, muy importante, el establecimiento del registro civil. No es cierto, estaríamos mejor con los conservadores, ya que seríamos una monarquía gobernada por un miembro de la Iglesia Europea. Además, solo tendríamos la religión católica y los privilegios a la Iglesia, el ejército y los terratenientes. Bueno, y para concluir, es importante mencionar que entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Gracias. Entre 1870 y 1920, nuestro país vivió cambios muy importantes. Con la llegada de Porfirio Díaz a la presidencia, se reestructuró la economía y se reconciliaron los grupos que hasta entonces se disputaban el poder. El gobierno de Porfirio Díaz fue autoritario, ya que limitó la libertad de expresión, duró más de 30 años en la presidencia y se negó a realizar elecciones libres. Con el estallido de la Revolución Mexicana, se dictó una nueva constitución que establecía leyes para nuestro país. Porfirio Díaz fue elegido presidente y asumió el cargo en 1877. Fueron años de ajuste y búsqueda de paz. Consiguió aliarse con los grupos y fortalecer su poder mediante la conciliación. Trató de unificar a los liberales y reconciliar al gobierno con la Iglesia y los conservadores, y su primer periodo duró hasta 1880. El general Manuel González
Asumió la presidencia de 1880 hasta 1884. Busqué continuar con la reorganización del país, construir el Banco Nacional de México, construir las vías férreas y reabrir el colegio militar. Díaz pudo ocupar la presidencia del país. Emprendió acciones para fortalecer su poder y mantener la estabilidad del país. En los años siguientes, Díaz se religió 5 veces consecutivas y su gobierno dio en una dictadura, por eso se le conoce como el porfiriato. Su general Porfirio Díaz. Hice una dictadura porque eliminé las libertades políticas, censuré la prensa, reprimí las protestas sociales, impedí que se llevaran a cabo elecciones libres, impuse a los gobernadores de los otros estados, obedecí a las instituciones de justicia y el poder legislativo mis órdenes. La sociedad no estaba conforme con mi gobierno, pero logré muchos avances en el desarrollo económico. Activé la minería, generé luz en electricidad, construí ferrocarril México, Ciudad Juárez, la producción de hilados y tejidos, uso de actividades bancarias, comunicaciones como teléfono, telégrafo, puertos, hubo crecimiento de ciudades, generé empleos, impulsé la producción agrícola. No obstante, los beneficios de esta prosperidad no llegaron a los campesinos, obreros, artesanos, jornaleros, comerciantes e indígenas. La mayoría de la población no poseía siquiera una parcela para sembrar, ni podía trabajar de forma independiente a causa de la falta de recursos. Tenían que trabajar como obreros en las fábricas o como peones en las haciendas. Nuestras jornadas eran entre 12 a 15 horas diarias. Recibíamos un salario que no lograba cubrir nuestras necesidades básicas. Nos pagaban con vales en vez de dinero para comprar en la tienda de raya de la hacienda. Nuestros alimentos básicos eran de alto costo. Nos veían obligados a pedir préstamos por adelantados y nos endeudaban de por vida. Éramos maltratados. Creamos sindicatos y asociaciones para defender nuestros derechos. Usábamos la huelga como recurso para exigir mejores condiciones de trabajo y fuimos reprimidos por el gobierno porfirista. Hubo dos huelgas importantes, la huelga de obreros en Cananea, Sonora en 1906 y la huelga de Río Blanco, Veracruz en 1907. Hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX se formaron distintos grupos políticos que exigieron elecciones democráticas. Publiqué el libro La sucesión presidencial en 1910. Creé un partido político que se opusiera a la reelección de Díaz. Fundé un partido nacional antirreeleccionista y me postulé a la presidencia de la República. Madero obtuvo gran apoyo durante la campaña electoral. Díaz se alarmó, quien ordenó encarcelarlo, bajo el cargo de sublevar la población y ultrajar a las autoridades. Las elecciones se realizaron mientras Madero se hallaba preso. Díaz volvió a ganar la presidencia porque impidió el voto libre. Madero logró escapar y protestó la situación mediante el Plan de San Luis, lo cual convoca la creación de
levantarse en armas contra el gobierno de Díaz. En mayo de 1911, el general Díaz renunció a la presidencia y abandonó el país, quedando como un presidente interino Francisco León de la Vaga. Organizó elecciones y quedó ganador Madero como un vicepresidente José María Pino Suárez. En febrero de 1913, grupos militares apoyados por el embajador de Estados Unidos de América se rebeló al gobierno de la Ciudad de México. Fue conocido como la Decena Trágica porque en los 10 días que duraron los combates hubo muchos muertos. Ordenó asesinar a Madero y al vicepresidente José María Pino Suárez. Usurpó la presidencia en 1913 y Venustiano Carranza desconoció mi gobierno y se levantó en armas en contra de mí. En agosto de 1914 dejé el país y Carranza entró triunfante a la Ciudad de México. Durante la Revolución Mexicana, en distintas partes del país se levantaron armas, grupos revolucionarios con distintos proyectos políticos. Las fracciones se organizaron en torno a caudillos como Emiliano Zapata, Venustiano Carranza, Francisco Villa y Álvaro Obregón. Movimiento Zapatista con el Plan de Ayala representaba las demandas de los campesinos que habían sido despojados por los hacendados porfiristas. El movimiento porfirista representó a los campesinos que reclamaban tierra para trabajar. Las ideas de reforma social quedaron plasmadas en el Plan de Ayala y la Ley Agraria. Francisco Villa elaboró la Ley Agraria en la que destacaba la reducción de las grandes propiedades territoriales a límites justos, distribuyendo equitativamente las tierras excedentes. Después de la victoria del bando constitucionalista de Villa y Zapata, Venustiano Carranza Convocó un congreso en Querétaro con el propósito de reformar la constitución del país con una nueva propuesta de constitución. La promulgué el 5 de febrero de 1917. Gracias por su atención. No sé ustedes, pero la verdad es que yo me siento muy emocionada por el proyecto de sus pequeños. Es un proyecto en donde ellos han demostrado los conocimientos, pero sobre todo la seguridad y el compromiso que tenían cada uno consigo y con ustedes. Vamos a brindarles un fuerte aplauso, por favor. Blanca, maestra Edith y maestra Ana Laura, y pasen aquí al frente. Son las docentes encargadas de cada uno de los grupos, las que estuvieron trabajando con sus pequeños durante mes y medio, ¿verdad, maestras? Prácticamente. Y también reconocer el trabajo de ustedes, porque ustedes nos apoyaron mucho con la escenografía, con el vestuario y la personificación de sus hijos. Muchas gracias, papás. El Colegio San Carlos siempre enalteciendo esa labor de parte de ustedes, el trabajar uno a uno con nosotros, hombro a hombro para esa formación de sus pequeños. Les agradecemos enormemente esa complicidad que tienen con el colegio para seguir apoyando a sus hijos. Maestras, muchas gracias. Fue un proyecto exitoso, muy bonito, de muchos conocimientos, de muchas habilidades, sobre todo para sus pequeños. Y les voy a invitar, papás, a que entren a las redes sociales. Nosotros tenemos el Facebook de San Carlos. Ahí es donde van a descargar las fotografías de sus pequeños
y ustedes van a poder obtener todas estas imágenes, ¿sí? Les damos las gracias y otro aplauso muy fuerte para las maestras. Y nos faltan los aplausos de los alumnos para sus papás. Dale el grito. Si ustedes se dieron cuenta, el estar aquí enfrente no es una tarea fácil. Sin embargo, ellos lo hicieron con gran profesionalismo, con las habilidades que han desarrollado, con el apoyo tanto de la institución, pero sobre todo con el apoyo de ustedes, papás. Esta seguridad que ustedes brindan a sus hijos desde etapas muy tempranas es lo que permite que ellos vayan sintiéndose seguros al hablar frente al público. Muchas gracias, papás, y les voy a pedir un favor. Vamos a tomar fotografías, pero regularmente cuando lo hacemos de este lado nos amontonamos y ya no nos ponemos de acuerdo. Les voy a pedir de favor a los niños que pasen por grupos. Maestras, si me apoyan, los vamos a ubicar aquí y ustedes van a poder descargar todas esas fotografías